de las asambleas de hermanos en España, y no solamente en España, sino también cómo surgen las asambleas de hermanos. Y él hacía un énfasis en algo muy concreto y en algo que es importante, ¿no? Él decía, a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre ha habido reforma. No solo fue en el siglo XVI con Lutero, no fue, digamos, él fue como la explosión, por decirlo así, que también trajo sus consecuencias, sino que a lo largo de toda la Iglesia, de toda la historia de la Iglesia, ha habido personas que han tratado siempre de volver otra vez a la centralidad de la palabra. Han tratado de volver a que el cristiano viva una vida sana. Y cuando él comentaba y él hablaba acerca del cómo, en todo momento siempre hacía mención hacia la centralidad de las Escrituras, por un lado, pero también hacia la integridad de la vida de los cristianos. Él hablaba de los valdenses, siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV, trataron de hacer una reforma, luego hubo ciertas cosas que se los comieron a ellos, tuvieron mucha plata y sus intenciones de reforma, de cambiar, de volver a la centralidad de la palabra, se perdieron. Siglo XIV estuvo también Horst, también, que intentó volver otra vez a la palabra. Tenemos siglo XV, siglo XVI, tenemos a Lutero. Luego sigue diciendo siglo XVII, siglo XVIII, tenemos los puritanos, etc. Siempre ha habido personas tratando de regresar a la centralidad de la palabra en la vida del creyente y en la vida de la Iglesia. Y no es algo nuevo. No es algo que para nosotros nos diga, bueno, esto es algo de la historia de la Iglesia, no, es que volver a la centralidad de la palabra es algo que la propia palabra nos llama. La Iglesia pierde su testimonio, la Iglesia pierde su impacto en la sociedad cuando nosotros dejamos de ser transformados, de ser cambiados por la palabra. A veces caemos en los errores de, como ya estamos habituados a ciertas prácticas, a ciertas formas de hacer las cosas, entonces, no, pero si siempre lo hemos hecho así. Y esa expresión, siempre lo hemos hecho así, es bueno y es una expresión también peligrosa. Porque siempre lo hemos hecho así, puede ser que siempre lo hayamos hecho mal así. O puede ser que lo hayamos hecho bien. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Siempre lo hemos hecho así. Pues vamos a evaluar, revisemos lo que estamos haciendo a la luz de la palabra. Revisemos como iglesia qué es lo que estamos haciendo a la luz de la palabra. Revisemos de manera personal, como creyentes individuales, qué es lo que estamos haciendo, pero siempre a la luz de la palabra. Y si a la luz de la palabra vemos que hay algo que está mal, entonces lo debemos dejar. Y entonces de esto está hablando Tito, capítulo 3, versos del 8 al 9. Vamos a ver un poquito en el contexto de qué es lo que he estado hablando en los capítulos anteriores. Pero Pablo le está escribiendo a Tito, y entonces en los últimos versículos le dice, Tito capítulo 3, versos del 8 al 11, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones
y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, gracias por lo que tú nos puedes y nos vas a hablar a nuestros corazones. Señor, que tu palabra realmente nos impacte y que nos ayude, Señor, a transformarnos, a cambiarnos según tu carácter. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos a nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les dije al principio, no tenemos que evaluarnos a la luz de lo que dice la palabra. ¿Y por qué? Miren cómo comienza el verso 8. La palabra de Dios debe ser el que nos ilumine, el que nos dirija, el que nos corrija y nos enderezca a la hora de caminar. Tito y Primera de Timoteo más o menos fueron escritas al mismo tiempo, una para Timoteo, la otra para Tito, cartas personales donde Pablo les está exhortando, les está ayudando, dándole pautas de cómo deben de hacer su trabajo allá donde están, cómo deben de esforzarse, cómo deben de hacer las cosas. En Creta, que es donde está Tito, era una iglesia que muy probablemente la conoció en su viaje a Roma, muy probablemente ahí la conoció cuando naufragó. Y las noticias que tenía de Creta es que la iglesia en Creta era un desastre, literalmente. Era un desastre porque los ancianos, que es el capítulo 1, que trata el capítulo 1, no eran ancianos que cumplían con el carácter requerido. Y no estaban haciendo las cosas como debían. No estaban enseñando, no estaban edificando. Y había personas que se estaban metiendo dentro de la iglesia y estaban tratando de hacer grupitos, estaban tratando de arrastrar a otras personas a salirse de donde estaban. Y en el capítulo 1 Pablo le escribe a Tito y le dice: oiga, búsqueme ancianos que tengan el carácter para poder ser ancianos. No sirve cualquiera. ¿Por qué? Porque no tenían el carácter. El capítulo 2 habla acerca de cómo debía ser el carácter de los creyentes. Habla de los ancianos, de las personas mayores, ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres jóvenes, varones jóvenes, amos, esclavos, y entonces les dice cómo deben de vivir su vida como creyentes. Y luego el capítulo 3 habla de cómo se debían de comportar en sociedad, sometiéndose a la autoridad, sujetándose a la autoridad civil, pues porque obviamente no lo estaban haciendo. Por eso comienza en el verso 8 del capítulo 3, palabra fiel es esta. Es decir, miren todo lo que hemos visto acerca de cómo debe de ser el carácter de un creyente. Y todo lo que he dicho es palabra fiel, es decir, los ancianos tienen que ser gente íntegra. Los creyentes tienen que vivir también de manera íntegra. Y socialmente también nos debemos de sujetar a la autoridad. Y comienza diciendo, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que cuando hablamos de que la palabra de Dios nos debe de transformar, es porque el fin de la palabra de Dios es transformarnos para vivir vidas íntegras, vivir produciendo buenas obras. Y hermanos, es algo que debemos de tenerlo presente. No vamos a poder vivir vidas
vidas transformadas, vidas íntegras, si no evaluamos nuestra vida a la luz de la palabra. Pablo le está diciendo a Tito, oiga, revisen bien la vida de los que están allá. Evalúenlos, predíquenlos, enséñenlos cómo deben de vivir la vida. ¿Para qué? Para que produzcan buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, eso lo tenemos todos bien claro. Capítulo 2, del verso 11 al verso 15, y luego capítulo 3, verso 3 al verso 7, justamente habla acerca de que la salvación es por fe. Ellos han sido escogidos por fe. Decía que la obra de Cristo, 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí su propio pueblo, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Verso 8, buenas obras. Las obras no nos salvan. Eso creo que lo tenemos todos bien claro. No nos salvan las obras. Pero las buenas obras son las consecuencias de una vida íntegra, una vida completamente entregada al Señor. Lo que no podemos es decir, mira, yo soy salvo, y al mismo tiempo vivir como me da la gana. Como diría Pablo a Tito, siendo irresponsables. Ya se dieron cuenta, capítulo 1 está hablando de los ancianos, capítulo 2 de la iglesia, capítulo 3 de la iglesia frente a la sociedad. O sea que no solamente es lo que vemos aquí, es lo que también se ve allá afuera. Las buenas obras son la consecuencia de una vida entregada, de una vida completamente dedicada al Señor. Varias cosas que habla acerca de la palabra fiel, que nos lleva a vivir y a realizar y a poder hacer buenas obras. En primer lugar, como hemos dicho antes, las buenas obras son consecuencias de la obra de Cristo en nuestras vidas. Primero debemos de creer. Pero en segundo lugar, y ahora vamos con lo que está diciendo el texto, cuando Pablo le está diciendo a Tito y exhortando para que los cretenses y para que obviamente nosotros vivamos esas buenas obras, miren lo que dice: quiero que insistas con firmeza. Quiero que insistas con firmeza. ¿Qué es lo que quiero o lo que Pablo está tratando de decirle a Tito? Pablo le está diciendo a Tito que con el mensaje de un día, que con que se lo digas un domingo, no es suficiente. Pablo lo que le está diciendo a Tito es que debemos de insistir, no solamente el domingo, sino también el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana. Debemos de confrontarnos frente a la palabra, a través de lo que sea, a través de la lectura personal en primer lugar, pero también escuchando quizá a otros, y con los recursos que tenemos ahora a través de internet podemos escuchar muchas cosas. Pero confrontarnos a diario con la palabra para ver qué es lo que estamos haciendo. Insistas con firmeza. Insiste, persiste. Cuando corregimos a un hijo, no le decimos una vez: oye, no tienes que mentir, oye, no tienes que desobedecer. Y bueno, pues a ver si con esa lo entiende y cambia. No, el mismo proverbio dice: oiga, corríjalo, insiste en corregir, y si hay que aplicar vara, se le aplica vara. ¿Para qué? Para que si no es la primera, quizás la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, pero que de una manera o de otra el niño entienda que lo que está haciendo está mal. Los que somos padres y los que ya tienen los hijos grandes, esto ya. Pero los que tenemos hijos todavía en edad educable, es la batalla de cada día. Yo lo digo algunas veces a mis hijos, les digo:
veces cansado estar detrás de ellos y corrígelo. Y esto sí, esto no lo tienes que hacer. Y llámale la atención. Cuando estaba hablando aquí acerca de los creyentes, cómo debemos de confrontar nuestra vida con las Escrituras para que sea transformada, está hablando exactamente de lo mismo. Quiero que insistas con firmeza. Quiero que no paren de escuchar las Escrituras para que sus vidas sean transformadas, para que sean confrontados. Hermanos, ustedes y yo no comemos solamente el domingo, comemos todos los días. Con la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Debemos de comer todos los días. No solamente dice que debemos de insistir con firmeza, sino que continúa diciendo el propósito para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La única forma de que podamos vivir vidas íntegras, vidas ejemplares, donde en la calle digan, oiga, yo quiero ser como él, oiga, ese es diferente, oiga, lo odio porque no me gusta lo que hacen, porque me confronta y me hace sentirme culpable. Para eso necesitamos esas vidas íntegras, por eso está diciendo el propósito de ser confrontados por la palabra, ser transformados, que nosotros nos evaluemos, ¿es para qué? Para procurar las buenas obras, y que a través de las buenas obras los demás puedan conocer al Señor. Mi padre me daba un consejo y me decía, está bien testificar, está bien compartir con tu boca lo que tú crees, pero mejor si tu vida corresponde a lo que tú estás diciendo. Porque a veces no hace falta decir ni una palabra para saber exactamente lo que uno cree y lo que uno piensa. Pablo le está diciendo lo mismo. Pablo insiste en lo mismo. La palabra nos tiene que transformar. Y eso significa estar abiertos a que la palabra de Dios escudriñe, analice toda nuestra vida. Enfrentarnos. No tener miedo a decir, mira, lo que estoy haciendo está mal, es pecado. El orgullo es pecado, pensar más de otro es pecado. No solamente es decirlo, no solamente es pelearte, no solamente es golpearlo. El acto de pensar mal, de desear algo mal con respecto a otra persona es exactamente el mismo pecado que matar. ¿Y qué es lo que dice? Confronta tu vida con tu palabra, con la palabra. Evalúa, estate abierto, reconoce reconozcamos en lo que estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos procurar esas buenas obras y ser luz también a los que nos rodean. Así que en primer lugar nos llama, Pablo nos exhorta a que debemos de buscar en la palabra y debemos confrontar nuestra vida con la palabra para que nuestra vida se evidencie esa buena obra. En segundo lugar, si nos llamaba de manera positiva a que nos confrontemos a la palabra, en segundo lugar, nos llama la atención a evitar todo lo que tenga que ver con discusiones, pleitos, aquello que nos divida. Miren lo que dice el verso 9. Pero evita, no, ya está bueno, tú te estás evaluando frente a la palabra, estás confrontando tu vida para poder vivir esas buenas obras, ser testimonio, y utiliza una adversativa, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No solamente es buscar que la palabra de Dios nos transforme para vivir buenas obras, sino que también de nosotros debe de surgir una actitud
Vuelvo a insistir, eso no estamos hablando de no confrontar el pecado se debe de confrontar. Y si yo veo a un hermano que está pecando, también debo de confrontar al hermano para corregirlo y llevarlo a los pies del Señor. Pero aquí lo que está hablando es, miren el tipo de discusión, pero evita las cuestiones necias, las cuestiones absurdas, las cuestiones no, dejen de pelearse por qué pedazo de pastel es el más grande, ¿no? Lo que nos pasa con los hijos en la mesa. El pedazo de pastel, todos cortan la mamaya, todos están echando el radar a ver cuál es el que tiene medio milímetro más. Y todos le han echado el ojo al mismo pedazo de pastel y 4 manos van directos al mismo pedazo. Lo digo porque sí, no por todos. Los 4 por el mismo, porque es el más grande. ¿Qué dice la palabra? Eviten las cuestiones necias. No se peleen por esas cosas. No se peleen por medio milímetro de pastel, no se peleen por cuestiones que no tienen sentido. Y habla de genealogías. Genealogías no es que mi papá es el fundador, es que yo soy el hijo de, es que yo aquí soy un cristiano de 8ª generación. Y es lo que estaba pasando en Creta. Oiga, no, es que yo tengo más antigüedad que ustedes, tengo más derecho que ustedes. No solamente eran cuestiones absurdas, sino también porque yo tengo más caché aquí en Creta, yo tengo más caché aquí en Rusia, yo tengo más caché en Colombia. Y entonces a mí no me puedes decir nada. Pablo le está diciendo a Tito, evítalo. Enséñales que eso no debe de ser el tema de conversación, dice, contenciones y discusiones acerca de la ley. Es que el Señor, es que su velo de Dios le está tapando completamente el pelo, le está saliendo un pelito por acá, atacáselo. No se me peleen por eso. Hay cosas más importantes que pelearse por eso. Dice porque son bandas y sin provecho. Cuando dejamos la palabra de Dios, y recordemos que estamos hablando de la palabra de Dios transformándonos. Cuando dejamos la palabra de Dios de lado, ¿saben en qué cosas caemos? En esto. Caemos en tradiciones, caemos en yo tengo más antigüedad, yo soy de 4ª generación, 5ª generación, cristiano de 5ª generación. Yo tengo más tiempo, tengo menos tiempo, yo tengo más, ¿no? Lo que está diciendo acá es que cuando realmente nos ocupamos de la palabra del Señor, cuando realmente nos dejamos transformar por la palabra del Señor, esas cuestiones, esas discusiones que no tienen sentido y que lo que hacen es dividirnos, son discusiones que lo vamos dejando de lado. A lo largo del capítulo 1, 2 y 3, la centralidad del mensaje de Pablo es que los cristianos vuelvan otra vez a poner la mirada en el Señor. Que ellos miren al Señor y digan qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que hacer diferente realmente para obedecer al Señor y vivir en santidad de manera personal y como iglesia. ¿Cómo debo de vivirlo en la sociedad? Entonces dice, miren, esas discusiones, pelearse por esas cuestiones secundarias, nos dividen y nos aleja. Porque ya dejamos de ver al hermano como un hijo de Dios. Dejamos de ver al hermano como alguien que ha sido transformado por la obra de Cristo en sus vidas. Y empezamos a verlo como la competencia. Empezamos a verlo con malos ojos. Y entonces en vez de acudir a la palabra que nos habla acerca del carácter, ¿a qué acudimos? A yo soy más listo que tú, yo soy menos listo, yo tengo más tiempo, yo tengo menos tiempo. Y esas discusiones son discusiones que tristemente se dan dentro de la iglesia. Son discusiones que se dan cuando perdemos de vista a la palabra. Cuando dejamos de ser transformados por la palabra. Les hablaba al principio acerca de la historia de la iglesia. Les decía, a lo largo de toda la historia de la iglesia siempre ha habido creyentes, grupos de creyentes
que han tratado de regresar a la centralidad de la palabra. Porque se dejaron exponer, se dejaron evaluar, analizar a la luz de la palabra. Y cuando se analizaron y vieron cómo estaban viviendo y vieron lo que la palabra de Dios decía, esas personas dijeron: no podemos seguir así. Hoy día sigue siendo necesario. Hay una expresión que dice siempre reformando, es decir, siempre evaluándonos a la luz de la palabra cómo estamos viviendo. Cuando realmente nos evaluamos, todas estas cuestiones vanas y sin provecho, estas cuestiones necias, estas discusiones tontas, se dejan de lado. ¿Por qué? Porque volvemos a mirar a Cristo. Y cuando yo miro a Cristo, miro a mi hermano como lo que es. Un pecador igualmente como yo, que ha sido salvado por la obra de Cristo, que ha sido transformado por la sangre de Cristo. Y también entiendo que de la misma forma que yo necesito la gracia y la misericordia de Dios para crecer y parecerme más a Cristo, mi hermano también lo necesita. Y entonces las cuestiones necias, las cuestiones absurdas, las cuestiones que no tienen sentido, que muchas veces tiene que ver con un corazón egoísta, entonces lo dejamos de lado. Así que tenemos que regresar a la palabra en primer lugar, porque la palabra de Dios nos transforma para buenas obras, y en segundo lugar, porque la palabra de Dios nos aleja de todas aquellas discusiones necias que nos alejan como hermanos. Hermanos, necesitamos más unidad que antes, que nunca. Y no solamente como iglesia local, sino como iglesia en general. Podemos tener diferentes perspectivas, percepciones acerca de algunos temas, pero necesitamos volver otra vez a la palabra para volver a trabajar como lo que somos. Porque la iglesia es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Usme, del barrio de Usme, de Héctor y de Diego, o de quien sea, no la iglesia es de Cristo. Y la iglesia está aquí, está en Pereira, la iglesia está aquí arribita, y la iglesia está en el otro lado, a una cuadra, y la iglesia está más abajito en otras cuadras. Y somos la misma iglesia. Y necesitamos regresar a la palabra. Y en tercer lugar, hablando acerca de cómo la palabra de Dios transforma. El tercer aspecto que confronta Pablo a Tito tiene que ver con divisiones, tiene que ver con personas que están tratando de arrastrar a las personas, digamos, a separarse, a dejar de ser o dejar de tratarse como hermanos. Miren lo que dice versos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí está hablando de personas que están dividiendo, y el capítulo 1 habla de esas personas que estaban dividiendo, estaban tratando de arrastrar a las personas, como que de hacer su propio grupito. Y entonces le dice a las personas que dividen: deséchalo y trátalo como un pecado. La palabra de Dios lleva a confrontar el pecado. Y si al confrontar el pecado la persona no es transformada, la palabra de Dios nos manda desechar. Muy probablemente estas personas no serían cristianas. Estaban buscando su propio interés. Pero también podemos encontrarnos en circunstancias en las cuales, al no confrontarnos, al no enfrentarnos a la palabra, nuestras vidas, nosotros perseveremos en el pecado.
Cuando dejamos de confrontar nuestra vida y entonces empezamos nosotros a vivir la vida a nuestra manera, a vivir la vida como nosotros queremos. Miren lo que habla acerca de los ancianos, capítulo 2, verso 2, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando dejamos eso de lado y dejamos de mirar a Dios y dejamos de confrontar nuestra vida, el carácter que Dios pide a la luz de la palabra, el pecado empieza a tomar el control de nuestras vidas. Pero hermano, ¿soy salvo? Sí, eres salvo. Nadie está hablando de que no seas salvo si has creído en la obra de Cristo en la cruz. Es lo único que nos puede salvar y es lo único que nos puede dar vida eterna. Pero seguimos siendo humanos, pecadores redimidos, que todavía no hemos sido transformados completamente al 100% y todavía seguimos pecando. Cuando estemos en la presencia del Señor es cuando ya tendremos el cuerpo glorificado y ya no habrá pecado. Pero mientras tanto, Íñigo es un pecador que ha sido perdonado, que ha sido redimido por el Señor y que sigue luchando contra pensamientos, actos y palabras. Hermanos, ustedes también son exactamente lo mismo que yo. Todos somos pecadores. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo a Tito? Mucho cuidado con aquellos que perseveran en el pecado, que dicen haber creído, pero insisten en pecar. En este caso el pecado es la división de la iglesia, porque estaban teniendo un problema de división. Y le dice, amonéstalo, corrígelo. Y si no quiere escuchar, deséchalo. Eso parece muy cruel. No es cruel. No está hablando de que te olvides, está hablando de desecharlo en el sentido de no lo tomes en cuenta hasta que su vida sea cambiada, hasta que realmente ese pecado sea tratado. Y la única forma de poder tratar el pecado es a través de la palabra. Por eso comenzaba el versículo 8. Palabra fiel es esta, todo lo que te he dicho, lo que dice la palabra, cómo debe de ser el creyente. ¿Para qué? Para que sean personas íntegras, personas que se alejan del pecado. Uno me puede preguntar, bueno, ¿y pecado qué es? ¿Matar? Sí, pecado es matar. Pero les dije, también pecado es desear que algo malo le pase a otro. Pecado también es odiar. Pecado es contar un chisme. Pecado es mentir. Pecado es mirar mal. Pecado es desear algo de una manera incorrecta. Pecado es codiciar a la mujer, a la casa, el carro y la ropa que tiene el otro. Pecado es todo aquello que nos aleja de la santidad de Dios. Pecado es todo aquello que nos lleva a vivir la vida, a querer vivir la vida de manera independiente, de manera personal, a mi manera. Eso es pecado. Y justamente la palabra de Dios es la única que puede mostrarnos y confrontarnos al pecado. La pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar nuestro pecado si yo no sé lo que es, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios? ¿Cómo puedo yo enfrentar? ¿Cómo puedo saber lo que Dios me pide? ¿Cómo debo de cuidar el matrimonio? ¿Cómo debo de cuidar a mis hijos? ¿Cómo debo de tratar a mis empleados? ¿Cómo debo de vivir como empleador y respetar a mis empleadores? Si yo no abro las escrituras. Algunos me pueden decir, oiga, ahí no habla de empleador y empleadores y empleados. Sí lo habla de amos y esclavos. Aplícalo para la vida cotidiana de tu trabajo. Acerca del matrimonio, habla de cómo debe sujetarse la mujer. No estamos hablando de una sumisión que no pueda decir nada, pero estamos hablando de una
relación donde la mujer respeta al marido, pero el marido, pobre, ama a la esposa. También cómo debemos relacionarnos dentro de la iglesia. ¿Cómo voy a saber yo lo que Dios pide, cómo debe de ser mi vida, si yo no me enfrento a la palabra de Dios? ¿Cómo voy a saber yo cómo enfrentar las cuestiones de iglesia si yo no sé lo que la Biblia me dice, cómo debo de vivir la vida de iglesia? Deuteronomio, creo que es capítulo, que anda por el capítulo 12 o 13, creo que anda por ahí más o menos, cuando habla acerca de los reyes, que todavía no tenían, pero ya sabía que iban a tener. Una de las cosas que manda a los reyes es que ellos tenían que hacer en el primer año de su reinado una copia de la ley, desde Génesis a Deuteronomio. Lo tenían que copiar, no era un escriba que le copiara el texto, no, ellos tenían que copiar a su puño y letra Génesis hasta Deuteronomio. Tenían una doble razón, la copia la tenían que tener en su habitación, básicamente le dice que tiene que estar al lado de su cama. La copia tenía que estar allí. 2. Una para que lo leyera, para que tuviera el texto para leer. 2, para que al copiar lo memorizara o se acordara de qué era lo que Dios le pedía que viviera, o cómo pedía a Dios que viviera como pueblo. Para que el rey pudiera guiar al pueblo según los estatutos y los decretos de Deuteronomio capítulo 6 que Dios había establecido. Por eso les pedía copiar, por eso le pedía que estuviese al ladito de la cama el texto, para que no se olvidaran cuáles eran los principios rectores para dirigir al pueblo a vivir una vida santa e íntegra frente a Dios. ¿Saben por qué Israel, el reino del norte, no tuvo reyes buenos? Porque no hacían las copias. Porque no querían. Y el reino de Judá tuvo unos cuantos reyes buenos, pero en general, de alguna manera o de otra, caían, pecaban. Y en muchos casos era porque no obedecían la palabra de Dios, porque no la conocían, y entonces permitían que el pueblo viviera a su manera. Y eso ya ocurría en el Antiguo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo principio. A nosotros no nos hace falta copiar de Génesis a Apocalipsis. Gracias a Dios tenemos buenas imprentas y sacan muchos tipos de Biblias. Cuando uno es joven, letra chiquita. Cuando ya uno empieza a tener problemas, empieza a buscar letrita más grande. Esta Biblia me la compré hace 2 años, tenía otras, pero la tuve que comprar. ¿Por qué? Porque la otra ya no la veía. Vas a la tienda y te compras una Biblia. Hermanos, tenemos acceso a la palabra de Dios de una manera general y podemos acceder directamente. No tenemos que andar pasando Biblias por ahí debajo de la mesa a ver si me van a agarrar. No, vas a la tienda y te la compras. Hermanos, porque necesitamos la palabra de Dios para que confronte nuestro pecado. Pablo le escribió a Tito y Pablo nos escribe a nosotros sobre la importancia de la palabra, y es lo que me gustaría que el día de hoy nos lleváramos a nuestra casa. La palabra de Dios es fundamental para transformar nuestras vidas. Nos lleva a buenas obras. En segundo lugar, evita discusiones por cuestiones absurdas. Y en tercer lugar, confronta el pecado. Si no nos exponemos a la palabra, por mucho que pongamos un cartel allá afuera que diga estamos centrados en Cristo, la palabra de Dios es lo central, el cartel no sirve para nada. Si cada uno de nosotros no se confronta a la palabra, si como iglesia no nos confrontamos nuestras vidas a la palabra. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, que realmente nos ayude, nos dé sabiduría para poder encontrar
tiempo para estudiar la palabra. No 5 minutos. Tratemos, si para almorzar le dedicamos media hora, 45 minutos, seamos generosos con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos pueda confrontar y nos pueda llevar a vivir esas vidas piadosas, esas vidas íntegras de buenas obras. Pero hermanos, necesitamos ser confrontados todos los días, en todo momento. Gracias, bendito Señor, porque tenemos acceso a la palabra. Gracias, Señor, porque a lo largo de la historia tenemos muchas personas que vieron la centralidad de la palabra para poder acercarnos a ti de una manera santa, honesta, pura. Señor, muchos de ellos murieron por enfrentarse al sistema, pero prefirieron obedecerte a ti. Señor, que el ejemplo de ellos sea para nosotros un ejemplo de cómo vivir con integridad la palabra. Señor, que el ejemplo de ellos de regresar a la palabra sea también para nosotros, que nos anime a encontrar y a buscar ese deseo de alimentarnos de ti, de esta palabra, de este libro que tenemos delante de nosotros. Señor, también danos humildad para que cuando tu palabra nos hable y haya pecado, tengamos la humildad de reconocerlo, pedir perdón. Señor, para poder cumplir, para poder hacer esas buenas obras que tú nos tienes. Señor, ayúdanos, por favor. Nuestras vidas no darán frutos si la palabra no mora en nosotros. Señor, vuélvenos a encender esa chispa de buscar en tu palabra el consejo en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.